Atención selectiva, el podcast de Elvira Fernández, profesora, creadora de contenidos y mamá. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, estés en el momento en el que estés, y bienvenido al podcast Atención Selectiva, capítulo número 20 de la segunda temporada, cuando ya estamos por hacer los 100 episodios, y es que no sabes la que te tengo liada para el episodio número 100, es que lo estoy pensando y ya lo estoy disfrutando, pero de momento no voy a decir nada. De lo que sí me voy a hacer eco, y es que además tiene muchísimo que ver con el podcast de hoy, es de la campaña de pedagogía inclusiva encabezada por mi gran, admiradísima y queridísima María Eugenia Pérez, en el que se alerta mucho cuidado, se abre la veda. La campaña está pasando, es denunciable, vulnera derechos. Y es que febrero y marzo son estas fechas en las que se acerca la escolarización de los niños y de las niñas. Y es muy importante que se dé visibilidad a situaciones, hechos, incidencias, sucesos, acontecimientos, dicen en su página, que vulneren los derechos de las personas con diversidad. Para esto, este equipo incansable, este equipo inclusista ha creado un formulario para rellenar con las incidencias y hechos que vulneran los derechos de estos niños y de estas niñas, además de un documento en el que recopilarán todas las incidencias y situaciones que se den. Todo aquel que sienta que al escolarizar a su hijo o a su hija está siendo discriminado, que no dude en acudir a este formulario, a esta campaña, y yo dejo toda la información en la cajita de la descripción porque me parece muy importante. Y con esto vamos con el capítulo de hoy. En el capítulo de hoy, voy a hablarte acerca de 10 puntos que me parecen clave para escoger el colegio de tus hijos, de tus hijas. Si estás en ese momento de decisión, si estás en ese momento de visitas a los centros educativos, este es tu podcast. O si conoces a alguien que lo necesite, ya sabes, compártelo y vamos al tajo. Todos los años, cuando se acercan estas fechas, recibo un aluvión de mensajes de personas que me piden asesoramiento para elegir el mejor colegio para sus hijos y sus hijas. Bueno, a ver, que quizás no es que sea un aluvión exactamente, que me ha quedado muy instagramer. Pero lo cierto es que de unos años a esta parte se van incrementando los mensajes de padres y madres preocupados por una cuestión que efectivamente es trascendental. Al menos a mí me lo parece. Los niños, las niñas pasan muchísimo tiempo en los centros educativos y ante una oferta cada día más diversificada de opciones educativas, entiendo que la elección no es fácil y que las dudas nos asalten hasta el último momento. Así que me he decidido ante este interés creciente, lo cual me parece maravilloso, pues es señal de que lo educativo importa y trasciende de las aulas, a realizar este podcast sobre aquello que desde mi perspectiva de madre, pero también de profesional de la educación, en activo y mordiendo tiza, no viendo los toros desde la barrera, puedo aportar. Estos son para mí los puntos clave en los que yo me fijaría si fuese a escolarizar a un niño o una niña a día de hoy. Número 1. Modalidad. Evidentemente no puedo decir otra cosa que la pública. Entiendo perfectamente que hay libertad de elección. Eso sí, si tengo que aconsejar una modalidad, desde luego voy a recomendar siempre la modalidad pública.
Lo primero, porque ningún niño, ninguna niña va a ser aceptado o aceptada mediante una selección. Para mí este es motivo más que suficiente, pero además la pública es más plural y acepta la diferencia, por tanto educa para una sociedad más acorde con mis ideales. Si también son los tuyos, si abogas por un estilo educativo en tu hogar tolerante para con la diferencia, no lo dudes. La escuela pública no segrega por sexos ni tampoco por opción religiosa, es gratuita y laica. Por otro lado, en la escuela pública el alumnado y sus familias no son tratados como clientes, sino por su simple calidad de personas. Ligado a esto está el horario escolar que ofrecen. A la privada le interesa que ese horario se amplíe y ofertan toda una serie de supuestas mejoras. Tardes de horas de estudio que sacan de las horas de comer, recreación y descanso. En mi opinión, 5 horas en el centro escolar dedicadas a lo académico es más que suficiente. Los niños y las niñas necesitan jugar y tener una oferta extraescolar libre de cuestiones cognitivas y más centrada en lo lúdico. En cuanto al profesorado, no te voy a vender que el de la pública sea mejor por pasar una oposición, pues si bien doy fe de que es durísima y te fuerza a ser un docente con gran calidad, conozco a muchos docentes que trabajan en la concertada y privada que son excelentes, así como interinos de la pública sin plaza. Por lo demás, mi consejo siempre es un centro público, que nunca debe confundirse con uno concertado, por más que esté financiado por todos y todas. Punto número 2 a tener en cuenta. Me parece importantísimo el proyecto educativo y el ideario de centro. Fundamental, y antes de elegir ningún centro escolar, es leerse los proyectos educativos de los centros cercanos o que por cualquier cuestión sean los elegidos. Yo no te puedo hablar de cuestiones como la idoneidad de que tengan comedor o un plan para madrugadores. Esto depende de lo que cada familia necesite, pero sí recomiendo que vayas a su página web y te descargues el proyecto educativo. ¿Qué pasa si no lo tienen? Solicítalo en el centro. Si el centro no lo ofrece, aquí hay un problema de transparencia. Lo lógico es que todos los documentos, tales como el plan de convivencia, el plan de igualdad, las normas de organización y funcionamiento del centro, el proyecto lector, etc., estén a disposición en las webs de los colegios. Ante la falta de este tipo de documentación de carácter obligatorio, yo me lo pensaría mucho. De igual manera, conviene saber qué tipo de ideario maneja el centro escolar. Este es como una carta de presentación del colegio en el cual nos encontraremos los valores y pilares fundamentales de su ejecución didáctica. El currículum es el que es, igual y obligatorio para todos los centros educativos, pero la manera de trabajar con los diferentes contenidos conformará el estilo del centro educativo. Por ejemplo, podemos saber si un centro es conductista o constructivista, si es punitivo o basado en el diálogo, si favorece el uso de las TIC o lo penaliza, y un larguísimo etcétera a través del ideario del colegio. Punto clave que me parece uno de los más fundamentales: inclusión. Y aquí te vuelvo a recordar pues esa campaña de pedagogía inclusiva de María Eugenia. Está pasando, es denunciable, vulnera derechos. ¡Ojo! Muy importante este punto. Es uno de los puntos clave, en mi opinión, a la hora de buscar colegio, independientemente de si tu hijo o tu hija son diversas o poseen una diversidad cognitiva o funcional. ¿Por qué? Pues en primer lugar, porque cualquiera de nosotras puede empezar a ser diverso o diversa en este mismo momento. Un accidente de tráfico, un ictus o cualquier circunstancia menor que pueda provocar una diversidad a la hora de relacionarnos con los estímulos que nos rodean son el motivo por el cual un centro inclusivo siempre es la mejor opción. En este tipo de centros educativos se educa de una manera más igualitaria, no dejando nunca que nadie se quede atrás, apostando por darle a cada niño, a cada niña lo que necesita. Pero además
Son estos centros aquellos en los que se fomenta una socialización basada en el respeto por las diferencias, lo cual crea sociedad diversa, progresista, actual, tolerante, respetuosa. ¿Cómo sé si un centro es inclusivo? Buena pregunta. Si la jornada de puertas abiertas es presencial, si en los diferentes espacios están debidamente señalizados y adaptados a todo tipo de diversidad. Es decir, si en los diferentes pasillos y aulas puedes ver pictogramas, señales en lengua de signos, códigos navilens. También es muy positivo el hecho de fijarse en si en el centro pues hay barreras arquitectónicas, si tiene difícil acceso o si tiene ascensor, rampas, etc. Si la jornada de puertas abiertas no es presencial, te animo a que preguntes si el centro está adaptado a diferentes tipos de diversidad. También es importante saber si cuenta con un amplio número de especialistas en AL y PT. Un niño con 3 años puede tener diferentes dificultades en el habla y la lectoescritura invisibles en edad de escolarización, por mencionar un ejemplo. Saber que el centro que has escogido tiene un consolidado sistema de apoyos por parte de especialistas es una tranquilidad que te puedes permitir. Te animo a que investigues en este aspecto antes de tomar una decisión. Punto clave número 4. Coeducación. Otro de los pilares fundamentales a la hora de elegir centro educativo es saber si este es un centro coeducador, que trabaja de una manera habitual para limar las diferencias de género. Tanto si tienes un hijo como si tienes una hija, ten en cuenta que un centro escolar con un proyecto de centro basado en la educación no sexista será un lugar en el que se eduque para el respeto y en donde no existan los estereotipos. Hay que tener en cuenta que los que ahora somos padres y madres hemos sido educados en una educación que tiende al machismo y poseemos toda una serie de comportamientos y conductas estereotipadas de las que muchas veces no somos ni siquiera conscientes. En los centros educativos en los cuales el proyecto educativo gira en torno a combatir los estereotipos, a dignificar la figura de la mujer en diferentes ámbitos, a dar visibilidad al colectivo LGTBIQ+, etc., se dará de una manera natural una coexistencia no sexista, que ahí queda para toda la vida, pues los primeros años son fundamentales. Al igual que con el punto anterior, si el centro en el que estás pensado tiene jornada de puertas abiertas, fíjate si hay murales o pancartas, trabajos escolares que muestren que este colegio apuesta por la coeducación. Si no es así, consulta en su página web o redes sociales si las tiene, acerca de actividades en este sentido o simplemente pregúntalo. Esto no es señal de que se trabaje de un modo correcto, pero es un principio que si no existe, da que pensar. Clave número 5 para escoger el colegio de tus hijos: trabajo de la convivencia. También me parece fundamental el enfoque que el centro escolar le dé a la convivencia escolar. En este sentido, puedes saber si un centro escolar es punitivo o castigador, o si por el contrario promueve la convivencia pacífica desde el diálogo. A lo mejor no te lo has planteado, pero es importantísimo conocer acerca de las normas que rigen el centro educativo en relación a la convivencia. ¿Qué tipo de sanciones aplican en el caso de no cumplimiento de las normas? ¿Cómo solucionan los conflictos? ¿Van a castigar a mi hijo o a mi hija? ¿Y de qué modo? ¿O es este centro un lugar donde se favorece una visión positiva del conflicto? ¿Qué actividades plantea el centro para la prevención de conflictos? ¿Y para la prevención del bullying? Esto me parece tan fundamental. Generalmente está recogido en las NOF, pero te interesa, créeme, saber si el futuro colegio de tus hijos va a ser punitivo. Pues esto muestra un modelo que nunca mejor dicho, modela. Y esto también es educación. Clave número 6, importantísima: líneas, ratio y profesorado. También muy importante el número de líneas del centro. Las líneas escolares son la cantidad de aulas para cada nivel educativo y en conjunto. Es decir, un centro será de línea 1 o tendrá una línea
cuando de cada nivel solamente tengamos un aula o grupo de alumnos. Y aunque no es una regla exacta, cuantas menos líneas, más familiar suele ser el centro escolar, más fácil de gestionar y podría decir mejor, aunque reitero que hay centros muy numerosos que con una buena dirección logran hacer maravillas. Por otro lado, es importantísima la ratio escolar, es decir, el número de alumnos por aula, aunque esta no es la única manera de mostrar la ratio. En general, aunque tampoco es una receta mágica, a menor ratio mejor va a ser el centro escolar, pues podrá garantizar con mayor probabilidad la atención individualizada y la personalización de la educación. Y aunque no depende de los centros educativos, yo hablo de la pública, sino de las administraciones, es importante el número de profesores del centro. Aunque más que el número de docentes, yo apuntaría a cómo están distribuidos. Por ejemplo, a través de refuerzos en las aulas que permitan un sistema de parejas pedagógicas, el número de profesores se optimiza. Una muy buena pregunta a realizar en las jornadas de puertas abiertas es si las aulas cuentan con los apoyos necesarios para solventar todas las necesidades. Aunque insisto, esto no siempre depende de la buena voluntad de los docentes. Y desde 2011, nuestro sistema educativo ha sido recortado sistemáticamente. Número 7, clave número 7, instalaciones y ambientes. Este es un punto muy importante que muchas veces decide por encima de los demás. No es el más importante en mi opinión, tengo que decirlo, pero sí es cierto que desde el desconocimiento es uno de los más tenidos en cuenta. Para mí, en este apartado, es importante que más allá de lo nuevas o antiguas que puedan ser las instalaciones, estas estén bien aprovechadas y acondicionadas para un aprendizaje integral y actual. La existencia de aulas para las especialidades, aula de música bien insonorizada, gimnasio, aula de lengua extranjera a ser posible no compartida, es importante, pero también los pluses que pueden suponer un aula o rincón STEAM, un aula Teach, un laboratorio, una biblioteca actualizada, aula de informática, etc. También es importante o puede suponer una ventaja académica la presencia de ambientes educativos como un supermercado donde trabajar matemáticas más realistas y manipulativas, un rincón artístico o maker donde desarrollar la creatividad y el ingenio, rincones de convivencia y mediación escolar, etc. Por supuesto, especialmente para mí es importante el patio escolar. Que el centro tenga un lugar de recreo y juego bien acondicionado, con zonas verdes, diferentes rincones de juego, pero sobre todo equidad es esencial. Lo ideal es que tenga algún sistema de patios inclusivos. Por más bueno que pueda resultar un centro escolar, si sus recreos no están trabajados, en mi opinión es un centro con carencias. Octava clave fundamental, dominio TIC. A día de hoy me parece fundamental, después de la situación COVID, un tipo de centros educativos que están ganando en popularidad son los centros que tienen proyectos TIC en activo. Y bueno, en caso de la necesidad de enseñanza mixta o no presencial, me parece un buen punto a tener en cuenta. Pero en contrapartida considero que la exposición continuada a las pantallas en niños de infantil y primaria resulta muy nociva, así que con respecto a este punto yo buscaría un equilibrio sano. Además de información que podemos obtener sabiendo a qué planes o proyectos TIC o de robótica pertenece el centro, otra manera de entender el dominio de esta materia es analizar la calidad de su página web y de su aula virtual. Aunque esto no significa mucho de manera aislada, nos puede dar una idea del dominio TIC del claustro de un centro educativo. Qué maluca soy. ¡Ay! 9. Punto número 9, clave número 9. Apertura a la comunidad educativa, transparencia y participación. Evidentemente, será también importante que el centro sea abierto y transparente, que atiendan con interés y respeto tus preguntas e inquietudes y que tengan modos de participación para las familias. En este sentido, un AMPA activa puede ser de mucha ayuda y si además las relaciones con el centro son fluidas, todavía más.
Y por último, dejo para el punto 10, la clave 10, metodología y agrupamientos. Aunque soy de las personas que considero que más importante que los métodos son los docentes, en mi opinión, yo nunca elegiría un centro educativo basado en una única pedagogía. Siempre he considerado que un estilo de educación centrado en una única pedagogía que desecha todo lo demás no tiene metodología, tiene ideología. Tampoco creo que haya que dejarse engañar por el uso de ciertas tendencias en boga. Seguramente el ABN no será mejor que el OAOA o el Aloha aritmética, pero sí es cierto que una visión no tradicional de las matemáticas, o al menos no cerrada, es un acierto. Me resultan interesantes los centros que trabajan por proyectos, pero ojo, porque aquí puede haber trampa. Si todo el colegio trabaja mediante esta metodología, perfecto, pero si solamente esto recae en algún docente, es una lotería, o en un equipo, o en una etapa, y el tránsito de un curso a otro puede ser complicado. Y algo muy importante relacionado con la metodología son las agrupaciones. Si tienes ocasión para visitar el centro por dentro, fíjate en la situación de las mesas. Aunque no hay nada garantizado, el agrupamiento en pequeños grupos está asociado con un trabajo más colaborativo, en el que el alumnado aprende por interacción y compartiendo con sus compañeros y sus compañeras. Por el contrario, mesas aisladas serán señal por lo regular de un aprendizaje individual y competitivo. Y te voy a dar un extra porque no me llega. Este extra de la jornada de puertas abiertas y esos pequeños detalles. Voy a hablarte de la jornada de puertas abiertas a la que he hecho referencia en los puntos anteriores. Un año más, con el pretexto de la COVID, muchos centros no serán todo lo accesibles que muchas familias quisieran, por lo cual me parece fundamental que un centro escolar abra sus puertas aún en esta circunstancia. Y con abrirlas no me estoy refiriendo a un hecho literal, que también se puede hacer un recorrido virtual por el centro, se puede mostrar mediante vídeos y fotografías cómo es por dentro, a través de la página web, blogs, redes sociales, etc. Hay 1000 formas de mostrar un colegio. Eso sí, en este tipo de jornadas, ya sean presenciales como virtuales, me parece fundamental que se muestren no solamente las líneas de trabajo y las aulas de los primeros cursos o de la educación infantil, sino todo el centro. A mí me gustaría entender que un buen colegio trabaja coordinado y sus aulas son similares, no hay pedagogías por tramos. Y más allá de las diferencias evidentes de cada aula, detrás hay un equipo. Entre otros muchos detalles de importancia, un buen consejo: cuando vas a ver un centro escolar, no te fijas en los detalles, te fijas en la globalidad. Es mejor no dejarse impresionar por los fuegos artificiales. Conozco un centro educativo muy bonito, con una pedagogía a simple vista muy trabajada e innovadora y que cumplía con todos aquellos requisitos de los que te he hablado en este artículo. A primera vista me parecía un centro ideal, pero de repente me fijé un poco más y en un listado de materiales a modo de escuela de padres estaba cierto libro de un señor llamado Stivil, al que no voy a hacer publicidad, y vídeos de la Supernanny. ¡Ojo! No todo lo que reluce es oro. Mucho cuidado. Y creo que hasta aquí te he detallado aquello que considero más importante a la hora de valorar un colegio. Aunque también hay una prueba de fuego a la que puedes recurrir. Pregunta a alumnado del centro si le gusta ir a ese colegio, si se sienten felices en él. Supongo que hay cuestiones reveladoras que nos pueden ayudar a encontrar el lugar ideal. Sea como fuere, muy difícil será encontrar el colegio perfecto, pero hay muchas maneras de hacer perfecta esta etapa si encontramos aquel centro que más se ajuste a nuestra filosofía. Esta es la mía, pero no es la mejor ni la peor. Espero que te ayude y bienvenido al cole. Se me va ya de la hora, pero no te puedo dejar sin la cita de la semana. Es una sección que ya sabes que en este podcast es sagrada. No podemos irnos sin una reflexión final. Así que aquí te la dejo. La cita de la semana. La frase de hoy es del conferencista TED. No es que me haga a mí mucha ilusión hacerme eco
de este tipo de personas que se dedican a la oratoria, pero la frase merece la pena. Es de Will Richardson y dice lo siguiente: la escuela es el camino, no el destino. Así que aquí te la dejo para que lo reflexiones, y hoy más que nunca te voy a pedir, si conoces a alguien que esté en esa disyuntiva, porque es que es echar un cable, en esa disyuntiva de escoger colegio para el niño, para la niña, a lo mejor les sirve para tomar la decisión de su vida, como digo, una decisión realmente importante. Y no me gustaría acabar este podcast sin decir algo. Si tú vas a una jornada de puertas abiertas, formulas una pregunta porque a ti te interesa, porque es el futuro de tu hijo o de tu hija, y te contestan mal, sal corriendo. Si lo que quieres para tus hijos es educación, los primeros que deben tenerla para contigo son los docentes del centro escolar que tú decidas, ¿de acuerdo? Así que nada, lo dicho, mucha suerte y ánimo en esta nueva aventura. Es complicado elegir, pero una vez eliges conforme tus creencias, se viene lo bueno. Así que nada, espero que este podcast te haya servido de ayuda y nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene, amigos. Quédate si quieres escuchar más contenido como este.